El viento de la madrugada aún silbaba entre las dunas cuando el pueblo de Israel contempló el mar abierto como un camino imposible. Las paredes de agua, inmensas y temblorosas, brillaban con luces azules que parecían respirar. Nadie hablaba. Todos estaban demasiado ocupados mirando lo que Dios acababa de hacer y tratando de creerlo. Moisés, aún con gotas de agua saladas en la barba, levantó su bastón y exhaló un suspiro profundo. Hoy, dijo, fuimos testigos de que el poder del Señor no tiene frontera. Las tribus estallaron en gritos y risas. Algunos se arrodillaron, otros levantaron a los niños para que recordaran aquel momento para siempre. Miriam, la hermana del profeta, avanzó con su pandero y comenzó a marcar un ritmo firme. Las mujeres la siguieron, cantando. Caballos y jinetes arrojó al mar. El Señor es mi fuerza y mi canción. La música creció como un incendio. Los tambores improvisados golpeaban pieles tensas de cabras. Los pies golpeaban la arena en un baile de libertad. El pueblo entero celebraba como si el desierto fuera un palacio. Pero mientras los cantos resonaban, Moisés observaba la inmensidad árida que se extendía al frente. Habían escapado, sí, pero ahora comenzaba el verdadero desafío. El desierto no perdona. El desierto no olvida. El desierto prueba. Y justo mientras el último eco del canto se perdía entre las colinas rojizas, un sentimiento silencioso empezó a crecer entre la multitud. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué haremos cuando el sol nos alcance sin sombra? Ese pensamiento oscuro, casi secreto, avanzó como una sombra sobre la alegría. Y sería el punto donde las páginas del destino comenzarían a cambiar. El día había terminado con música, pero el próximo capítulo abriría con sed. La mañana siguiente amaneció sin música. El sol se levantó furioso sobre el horizonte, como si quisiera borrar de un golpe toda la alegría del día anterior. La arena ardía incluso antes de que los pies la tocaran. Los israelitas caminaron en silencio, sintiendo como el entusiasmo se evaporaba tan rápido como el rocío. Horas después, los primeros murmullos comenzaron a brotar entre el pueblo. ¿Y ahora qué bebemos?, susurró una madre mientras cargaba a su hijo. En Egipto al menos había agua, refunfuñó un anciano, secándose los labios agrietados. Moisés escuchaba. Cada queja era como una piedrita que golpeaba su espalda cansada. Por fin, llegaron a un pequeño oasis. Agua. Brillaba hermosa, quieta, prometedora. La gente corrió hacia ella, desesperada, metiendo las manos, los rostros. Pero el grito no tardó en estallar. «Está amarga. No se puede beber». Un silencio tenso se extendió. La decepción, el cansancio y la sed se mezclaron como una tormenta. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para morir de sed después de escapar del faraón? Moisés cerró los ojos y levantó su oración silenciosa. El Señor le indicó un tronco seco cercano. El profeta lo tomó y lo lanzó al agua. Y entonces, como si el desierto mismo hubiera suspirado, la amargura desapareció. Los primeros que probaron el agua quedaron en shock. «Está dulce», dijo una niña con los ojos brillantes. «Dios cambia lo amargo en dulce», susurró Miriam a su lado. El pueblo bebió hasta saciarse. Rieron. Algunos lloraron. Otros simplemente miraban a Moisés con una mezcla de alivio y reverencia. Sin embargo, él sabía que aquello era solo una lección, un entrenamiento divino para lo que venía. Porque mientras todos disfrutaban del agua dulce, el cielo comenzó a oscurecerse ligeramente, como anunciando que la próxima necesidad estaba a punto de llegar, la del hambre. Justo cuando el último niño dejó de beber, una brisa fría cruzó el campamento y levantó un giro de arena. Moisés la observó con inquietud. Sabía que esa ráfaga marcaba el cierre de un capítulo, y el inicio del siguiente desafío en su jornada. El desierto les había dado agua, pero pronto el cielo tendría que darles pan. La noche cayó sobre el campamento como una manta pesada. Después de saciar la sed, el pueblo descansó, pero el silencio nocturno solo permitió que un nuevo vacío se hiciera evidente: el hambre. Al amanecer, los susurros volvieron a levantarse como un enjambre. «¿No tenemos comida?», murmuró un joven. «En Egipto al menos había ollas de carne», respondió otro con un suspiro lleno de nostalgia distorsionada. El descontento se extendió de tienda en tienda. Moisés y Aarón se miraron, sabiendo que aquella tensión podía quebrar la unidad conquistada con tanto sufrimiento. Entonces, la gloria del Señor apareció en la nube que siempre los acompañaba. Una voz, profunda como un trueno lejano, habló a Moisés. «He oído las quejas de mi pueblo. Esta tarde les daré carne, y mañana, pan del cielo». El anuncio se esparció rápido,
confundiendo la desesperación con esperanza. Pero nadie imaginaba cómo sucedería. Ese mismo atardecer, un ruido como un mar de alas descendió sobre el campamento. Miles de codornices cayeron entre las tiendas. Los israelitas las atraparon con facilidad. La carne llenó el aire con un aroma inesperado, casi milagroso. Esa noche nadie durmió con el estómago vacío. Pero lo verdaderamente sorprendente ocurrió al amanecer siguiente. Cuando el sol recién asomaba, una fina capa de rocío cubría todo el suelo del desierto. Al evaporarse, dejó al descubierto algo extraño. Pequeñas esferas blancas, como perlitas suaves, que brillaban a la luz dorada del amanecer. ¿Mano?, preguntó un anciano, tomándola entre los dedos. ¿Qué es esto? Es el pan que el Señor nos da para comer, dijo Moisés. Cada quien tomará solo lo necesario para el día. Los niños lo probaban riendo. Sabía a miel y a semilla tostada. Las familias reunieron porciones, llenando cestas de un pan que nadie había amasado. Pero algunos, impulsados por la desconfianza y los hábitos de esclavos, guardaron más de lo permitido. Y al día siguiente, los granos almacenados estaban llenos de gusanos. El pueblo aprendió una verdad dura. La libertad se vive confiando día a día, no acumulando por miedo. Sin embargo, todo cambió el sexto día, cuando la cantidad de maná fue el doble. «Recojan el doble para que mañana descansen», ordenó Moisés. «Mañana será día santo, día de reposo al Señor». El pueblo obedeció, y esta vez el pan no se echó a perder. La sorpresa, el descanso y la sensación de ser sostenidos directamente por el cielo llenaron los corazones. Pero mientras la noche de reposo cubría el campamento, Moisés observaba una sombra recostada sobre una roca, afilando una lanza. Era un centinela, pero no parecía vigilar animales salvajes, sino algo peor. El desierto tiene enemigos invisibles. Y el siguiente capítulo comenzaría con uno que marchaba hacia ellos. La mañana del día de reposo amaneció extrañamente quieta. El viento, que siempre corría libre entre las dunas, parecía haberse detenido para escuchar. Los israelitas descansaban, algunos orando, otros contándole a sus hijos cómo el pan del cielo había descendido como un regalo imposible. Pero Moisés no estaba en reposo. Tampoco Josué. A lo lejos, donde la tierra parecía ondular por el calor, un movimiento irregular rompía la línea del horizonte. Sombras, muchas. Hombres armados. Señales de guerra. Amalek, murmuró Josué, clavando la mirada. Han oído de nuestra salida de Egipto y vienen por nosotros. Amalek no era un enemigo cualquiera. Eran nómadas feroces, expertos en atacar a los cansados, a los rezagados, a los que apenas aprendían a ser libres. Moisés bajó del montículo desde donde observaba. El reposo terminará pronto, dijo con gravedad. Prepárate, Josué. Escoge hombres. Pelearemos. Josué asintió, con la determinación brillando en sus ojos. Era joven, pero el fuego de un líder ardía en él. Mientras los hombres se organizaban, Moisés tomó su bastón, el mismo que había dividido el mar, y subió con Aarón y Hur a la cima de una colina cercana. Desde allí se dominaba toda la llanura. La batalla comenzó con un rugido seco. El choque de espadas y escudos retumbó como tambores de tormenta. Josué avanzaba al frente, guiando a los israelitas como si hubiera nacido para aquel momento. En lo alto, Moisés levantó su bastón, y algo impresionante ocurrió. Mientras su mano estaba en alto, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio lo vencía y su brazo descendía, Amalek ganaba terreno. Aarón notó el temblor en los hombros de Moisés. «No podemos permitir que tus fuerzas decidan la batalla», dijo, y junto con Hur colocó una gran piedra para que Moisés se sentara. Luego, cada uno sostuvo el brazo de su hermano, manteniéndolo firme hacia el cielo. La imagen era poderosa. 3 hombres en lo alto, enfrentando la batalla con fe. Abajo, un ejército luchando como si cada respiración dependiera del cielo. Las horas se hicieron eternas. Pero finalmente, cuando el sol comenzó a caer en un rojo poderoso, Josué dio el golpe final que quebró a Amalek. La victoria fue total. Moisés, agotado pero firme, levantó una última vez la mirada y declaró: «Jehová es mi estandarte». Y allí levantó un altar, recordando para siempre que la victoria no se gana solo con espadas, sino con manos levantadas. Pero la paz traería nuevas responsabilidades. Y mientras la noche llegaba, una caravana se acercaba al campamento. Entre el polvo y las antorchas, Moisés reconoció la silueta de un anciano respetado. Jetro, su suegro. El siguiente capítulo no comenzaría con guerra.
sino con un consejo que cambiaría la forma de guiar a un pueblo entero. La victoria contra Amalek aún estaba fresca cuando la caravana de Jetro se acercó al campamento. Los israelitas murmuraban entre ellos. Era extraño ver visitantes que no venían a atacar, sino en son de paz. Jetro descendió de su camello con una sonrisa tranquila, esa que solo tienen los hombres que han visto mucho y temen poco. Moisés corrió a abrazarlo, y el anciano lo estrechó con afecto. «He oído lo que Dios ha hecho», dijo Jetro. «Partió el mar por la mitad, venció al faraón, les dio pan del cielo». Sus ojos brillaban de orgullo y asombro. Esa noche celebraron con comida, historias y música. Pero Jetro observaba, silencioso, especialmente a Moisés. A la mañana siguiente entendió lo que buscaba. Moisés se sentó a juzgar las disputas del pueblo. Miles de personas haciendo fila, desde el amanecer hasta la puesta del sol, cada una con problemas, quejas, reclamos. Moisés escuchaba a todos, uno por uno, sin descanso. Cuando al fin terminó, Jetro lo tomó del brazo. «No está bien lo que haces, hijo mío», dijo con suavidad. «Te agotarás y agotarás al pueblo». Moisés frunció el ceño, sorprendido. «Estoy guiando al pueblo del Señor. ¿Qué otra cosa podría hacer?» Jetro sonrió, paciente. «Enseña las leyes, instruye a todos, pero no cargues tú solo con cada caso. Nombra hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad, que juzguen lo pequeño. Tú encárgate solo de lo grande». Moisés bajó la mirada, reflexionando. Era duro admitirlo, pero el anciano tenía razón. Aquel consejo cambió para siempre la forma de gobernar al pueblo. Sin embargo, mientras Moisés ponía en orden esta nueva estructura, una nube espesa comenzó a descender sobre una montaña cercana. No era una nube común, era oscura, pesada, viva, como si guardara dentro fuego y voz. El pueblo la vio y retrocedió con temor. «Moisés», dijo la voz del Señor desde la nube, «trae al pueblo hasta la base del monte. Me revelaré a ellos». El campamento se sacudió con nerviosismo. Dios, el Dios que había derrotado a Egipto, que alimentaba al pueblo cada mañana, que vencía ejércitos, estaba por hablar. 3 días se purificaron, se prepararon, se abstuvieron de lo común. El ambiente era de expectativa pura. Y entonces ocurrió. El monte Sinaí se encendió como si el cielo hubiera descendido a abrazarlo. Truenos, relámpagos, fuego, una nube espesa que cubría la cima. El sonido de una trompeta celestial creció y creció, hasta que el pueblo tembló. Moisés avanzó, solo, hacia el fuego. Cada paso que daba parecía retumbar en la tierra. Subió la montaña mientras la voz del Señor lo llamaba. Y allí, en la cima ardiente, comenzaría el pacto que cambiaría para siempre la historia del mundo. Las llamas de Sinaí rugían como si un volcán hubiera despertado de repente, pero no era fuego de la tierra, era fuego del cielo. Moisés avanzó entre la nube espesa, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo demasiado grande para ser comprendido. De pronto, la voz habló. No era un sonido que entraba por los oídos, era como si cada palabra se grabara directamente en el alma, profunda, eterna, irresistible. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto». El monte entero tembló. Abajo, el pueblo retrocedía, cubriéndose el rostro, incapaz de soportar aquel estruendo divino. Y entonces, como un martillo golpeando el corazón de la humanidad, la voz proclamó los mandamientos que marcarían para siempre el camino de un pueblo que recién aprendía a ser libre. «No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás ante ellas. No tomarás mi nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás falso testimonio. No codiciarás lo que no es tuyo». Cada mandamiento descendía como una luz que atravesaba el humo, como si el cielo estuviera cincelando directamente en la historia lo que sería su ley perpetua. El pueblo, aterrorizado, clamó: «Moisés, habla tú con nosotros. No queremos morir si Dios continúa hablando». Moisés descendió un tramo del monte, su rostro iluminado por el resplandor de la gloria. «No teman», dijo con calma. «Dios ha venido para que su temor esté delante de ustedes y no pequen». Las palabras del profeta trajeron un poco de paz, pero la multitud seguía temblando. Sabían que ese día no era como los demás. Ese día Dios no había sido solo un salvador o un proveedor, sino un rey dando su ley. Moisés volvió a subir, y allí en lo alto, entre el fuego y la nube, Dios demostró el diseño de algo nuevo. Un santuario,
un lugar donde él habitaría en medio de su pueblo. Tablas de piedra, cortinas de púrpura, candelabros de oro, arcas de madera fina, todo con detalle exacto, todo como parte de un pacto eterno. Pero mientras Moisés permanecía en la cima, escuchando y recibiendo instrucciones sagradas, abajo el tiempo pasaba demasiado. Y el desierto, cuando se mezcla con la impaciencia humana, puede volverse un peligro más grande que cualquier ejército. El pueblo comenzaba a murmurar, a contar los días, a ponerse inquieto, y la ausencia prolongada de Moisés abriría la puerta a un error tan grave que casi rompe el pacto antes de nacer. Los días pasaron. 1, 2, 10, 20, 40. El fuego en la cima del monte seguía brillando, pero Moisés no regresaba. Al principio, el pueblo esperaba en silencio. Luego, comenzaron los susurros. Después, las miradas inquietas. Y finalmente, el miedo. Moisés no volverá, dijo un hombre con voz temblorosa. Quizá murió en el fuego de Sinaí, murmuró otro. ¿Y ahora quién nos guiará? Preguntó una mujer con los brazos cruzados y los ojos llenos de duda. Aarón, intentando mantener la calma, escuchaba las voces que crecían como un mar furioso, hasta que la multitud avanzó hacia él, rodeándolo. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Sí, un Dios visible, algo que podamos ver, tocar, seguir. Porque Moisés, el que nos sacó de Egipto, ya no está. Aarón sintió miedo. El pueblo entero parecía un rebaño desesperado al borde del caos, y en su intento por apaciguarlos, tomó una decisión que resonaría en el desierto por generaciones. Traigan los aretes de oro de sus esposas, de sus hijos, y yo haré algo para ustedes. El oro fue traído en montones que brillaban como pequeñas puestas de sol. Aarón lo fundió, lo moldeó, y de su fuego nació un becerro de oro. Un ídolo brillante, seductor, familiar para aquellos que alguna vez habían visto los templos egipcios. Cuando lo levantó, la multitud rugió como si hubiera encontrado la respuesta a todos sus temores. Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. Celebraron, danzaron, ofrecieron sacrificios. Una fiesta salvaje estalló entre las tiendas, una mezcla de desesperación, idolatría y confusión. Pero en lo alto del monte, Dios vio todo. Su voz tronó como fuego quebrando roca. Desciende, Moisés. Tu pueblo se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro y lo adoran. Se han apartado del camino que les enseñé. El corazón de Moisés se hundió. No podía creerlo. Con las tablas de la ley en sus manos, escritas por el propio dedo de Dios, comenzó a descender. Y a medida que bajaba, el sonido del campamento se hacía más fuerte. No era guerra, era griterío, música, risas desenfrenadas. Cuando por fin llegó y vio con sus propios ojos el becerro y la fiesta descontrolada, su enojo explotó como el fuego del Sinaí. Con un grito que silenció al desierto, arrojó las tablas contra la roca. Se quebraron en 1000 pedazos, como si el pacto mismo se partiera allí. ¿Qué has hecho, Aarón?, clamó Moisés con una furia que mezclaba dolor y traición. Aarón balbuceó. El pueblo, tú tardaste, tenían miedo, me trajeron oro, yo lo arrojé al fuego, y salió este becerro. Incluso él sabía que sonaba absurdo. Moisés actuó sin vacilar. Derritió el becerro, lo pulverizó hasta convertirlo en polvo y lo arrojó al agua, obligando al pueblo a beber aquella amarga lección. El silencio volvió al campamento, un silencio pesado, lleno de vergüenza. Pero la historia no terminaba en destrucción. Aunque Israel había fallado, aunque el pacto parecía roto, Moisés sabía que debía interceder otra vez. Debía subir al monte, enfrentarse a Dios y pedir misericordia por un pueblo que aún no sabía ser libre. La montaña esperaba una segunda vez, y con ella, un nuevo capítulo de gracia y restauración. La mañana después del desastre era más silenciosa que cualquier amanecer que Israel hubiera visto. Las cenizas del becerro ya no brillaban. El campamento entero parecía sostener la respiración, esperando juicio o misericordia. Moisés se despertó antes que el sol. Su rostro seguía marcado por la furia, pero sus ojos mostraban algo más profundo, un dolor de padre herido por los errores de sus hijos. Subió al monte una vez más. No había fuego esta vez, ni sonido de trompetas, ni temblor. Solo el viento del desierto acompañándolo. Al llegar, Moisés habló con una sinceridad que desgarraba. Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado, pero si vas a destruirlos, bórrame a mí del libro que has escrito. Un silencio eterno siguió, hasta que la voz habló,
firme como la roca y suave como un susurro al mismo tiempo. A quien peque contra mí, a ese borraré. Pero tú vuelve al pueblo. Los guiaré. Mi ángel irá delante de ustedes. Y ahora, talla 2 nuevas tablas. Yo escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras. Moisés sintió alivio, pero también un llamado a responsabilidad mayor. Dios no había abandonado a su pueblo. El pacto no había muerto. Solo debía reconstruirse. Al día siguiente, Moisés tomó 2 piedras lisas, fuertes, y volvió a subir por tercera vez. Esta vez, la nube descendió suavemente, como abrazando la montaña sin estruendo. Y allí, en ese encuentro íntimo, el Señor proclamó su propio nombre. Yo soy Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona la maldad, pero que también es justo. Aquellas palabras no eran solo leyes, eran el corazón de Dios revelado. Moisés cayó de rodillas. Señor, si realmente hemos hallado gracia ante tus ojos, ven en medio de nosotros. Somos un pueblo terco, sí, pero somos tuyos. Perdónanos, tómenos por tu heredad. Y Dios respondió, haré un pacto contigo. Haré maravillas como nunca se han visto sobre la tierra, y este pueblo verá mi poder. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña, sin pan, sin agua, solo en la presencia divina. Dios le dio instrucciones detalladas. El tabernáculo, el arca, las vestiduras sacerdotales, los sacrificios, las fiestas. Todo un sistema completo para que su presencia pudiera habitar en medio de ellos sin consumirlos. Cuando Moisés descendió al fin, algo extraño ocurrió. El pueblo retrocedió. Algunos taparon sus rostros. Otros murmuraban con asombro. El rostro de Moisés resplandecía. Brillaba como si un pedazo de la gloria del Sinaí se hubiera quedado pegado a su piel. Era luminoso, demasiado para mirarlo directamente. Moisés tuvo que cubrirse con un velo para hablar con ellos. Pero aquel resplandor no era un adorno. Era una señal. El pacto había sido restaurado. Dios estaba con ellos. La historia continuaría. El campamento se llenó de actividad. Carpinteros, artesanos, herreros, tejedores, todos se preparaban para levantar algo que nunca antes había existido. La casa de Dios en la tierra. Pero levantarla no sería simple. Y en el próximo capítulo, el pueblo descubriría que obedecer no solo es escuchar, sino construir con el corazón. El campamento entero despertó con un aire distinto. Después del caos, después del pecado, después del perdón, ahora había propósito. Un propósito tan grande que ninguno podía ignorarlo. Moisés reunió al pueblo y alzó la voz. El Señor ha mandado construir un santuario para que Él habite entre nosotros. Necesitamos materiales, manos hábiles y corazones dispuestos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Los israelitas, aquellos que hacía poco habían entregado su oro para un ídolo, ahora corrían para traer todo lo que tenían. Las tiendas se abrieron como si el desierto fuera una caja de tesoros. Hilos de púrpura y escarlata, lino fino, pieles especiales, plata, bronce y oro, maderas de acacia, piedras preciosas, aceites, especias, incienso. Hombres y mujeres llegaban con los brazos llenos, no para satisfacer un ídolo vacío, sino para honrar a un Dios vivo. Los ancianos lloraban al ver la generosidad. Moisés apenas podía contener la emoción. A la cabeza de todo estaban 2 hombres mencionados por nombre, Bezaleel y Aholiab, artesanos llenos de sabiduría y habilidad, pero no habilidades comunes, sino dadas directamente por el Espíritu de Dios. Tallaban la madera como si la naturaleza misma obedeciera sus manos. Forjaban el oro hasta hacerlo casi tan fino como luz. Tejían telas que parecían capturar el cielo en sus hilos. El diseño era perfecto, celestial, exacto. Cada cortina, cada tabla, cada anillo, cada cuerda tenía un propósito. Esto es más que una tienda, dijo Bezaleel a sus ayudantes mientras trabajaban. Será un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren. Los días se llenaron de ritmo. Martillazos, sierras, telares, oraciones. El campamento entero vibraba con expectativa. Hasta que un día, algo sorprendente ocurrió. Aholiab corrió hacia Moisés. «Detén al pueblo. Traen demasiado. Más de lo que se necesita para la obra del Señor». Moisés tuvo que enviar mensajeros por todo el campamento. «Basta ya. No traigan más ofrendas. Tenemos más de lo necesario». Era la primera y última vez que Israel recibió una orden así. «Dejen de dar». Cuando todo estuvo listo,
El tabernáculo comenzó a levantarse pieza por pieza. El arca del pacto con sus querubines de oro, la mesa del pan de la proposición, el candelabro de 7 brazos, el altar del incienso, el gran altar de bronce, la fuente para lavarse, las cortinas que rodeaban el atrio, la tienda interior, el lugar santísimo, y la tienda exterior, el lugar santo. Cada elemento tenía un simbolismo profundo. Cada detalle estaba cargado de propósito eterno. Pero aún faltaba lo más importante. La presencia de Dios no había descendido. El tabernáculo estaba listo, pero el cielo aún guardaba silencio. En el siguiente capítulo, Israel vería con sus propios ojos cómo el Dios infinito elige un hogar entre los hombres. El amanecer llegó teñido de un resplandor anaranjado que se filtró entre las nubes como si el cielo mismo estuviera siendo atravesado por el aliento del Señor. El campamento despertó con un silencio reverente. Era el día en que Moisés debía subir nuevamente al monte, llamado por una voz que solo podía oír con tanta claridad que parecía resonar en sus huesos. Mientras el pueblo se preparaba, Aarón caminaba entre las familias ofreciendo palabras de calma. Sabía que la cercanía del monte Sinaí, aún envuelto en susurros de fuego, imponía un temor natural, uno que a veces hacía que los corazones temblasen más que las manos. Moisés se acercó al pie del monte acompañado de Josué. El joven guerrero llevaba una mirada firme, como si intuyera que algo trascendental estaba por suceder. El sonido del viento golpeando las rocas era lo único que se escuchaba, un preludio solemne. «Aquí te quedas», le dijo Moisés a Josué con una voz grave pero llena de confianza. «El Señor me llamará más adentro». Josué asintió. Sabía que aquel límite marcaba la frontera entre lo humano y lo divino. Moisés dio un paso hacia el ascenso, y en ese instante, una sombra de luz cayó sobre él. El monte pareció reaccionar. Un trueno profundo retumbó desde su interior, como si se tratara del corazón de la creación despertando. Las rocas vibraron suavemente bajo sus pies. Detrás, en el campamento, muchos se arrodillaron instintivamente. A medida que Moisés subía, el resplandor aumentaba. Era como caminar dentro de un amanecer eterno. Cada paso lo acercaba más a la cima y también al misterio que esperaba revelarse. Pero antes de que alcanzara la siguiente sección del monte, una nube espesa descendió rápidamente, ocultándolo por completo de los ojos humanos como un velo que separa lo santo de lo terrenal. Y en ese preciso momento, cuando el silencio se hizo profundo, una figura parecía formarse dentro de la nube brillante, esperando la llegada de Moisés. La nube envolvió a Moisés como un océano de luz blanca y cálida. No era posible distinguir el suelo del aire. Todo parecía suspendido en un resplandor vivo. Allí, en lo alto del monte, donde ningún otro podía permanecer, el Señor habló con una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Moisés resonó suavemente, aunque cada sílaba parecía sostener el peso del universo. He elegido morar en medio de mi pueblo. Enséñales a construir un santuario para que mi presencia camine junto a ellos. Moisés sintió como su corazón ardía. No era temor, era reverencia, una mezcla indescriptible de pequeñez y grandeza. Entonces, como si el cielo hubiera desplegado pergaminos invisibles ante sus ojos, comenzó a ver formas, medidas, colores, materiales, diseños perfectos, trazados por la misma mano del Creador. Vio el arca del testimonio, un cofre de madera fina recubierto por oro puro. Sus dimensiones exactas parecían talladas en su mente, largo, ancho, alto. Sobre ella, los querubines extendían sus alas doradas, mirándose el uno al otro con una solemnidad que parecía estar viva. Luego apareció ante la imagen de una mesa de oro, donde reposaría el pan de la presencia. Después, un candelabro labrado a martillo, con brazos que se abrían como ramas cargadas de luz eterna. Sus flores, botones y copas parecían brotar como si fueran parte de un árbol que nacía del oro mismo. Cada detalle era más hermoso que el anterior. El pueblo traerá ofrendas, continuó la voz. Oro, plata, bronce, tela de púrpura, escarlata y azul, lino fino, pieles, aceites aromáticos. Todo lo que su corazón entregue voluntariamente. Moisés comprendió que aquello no era solo un proyecto. Era un pacto visible. Una señal para recordar que el Señor había descendido a caminar con ellos, no solo como un Dios temible desde la cima del Sinaí, sino como un Padre presente en cada paso del desierto. De pronto, la nube vibró suavemente, como si el mensaje hubiera llegado a su fin. Moisés sintió que debía descender y llevar al pueblo las instrucciones, pero no aún. Algo más estaba por revelarse, algo aún más imponente. La luz se intensificó.
Y Moisés levantó el rostro, sabiendo que el siguiente capítulo traería instrucciones que marcaría la identidad espiritual del pueblo por generaciones.